Estamos viviendo los tiempos más delicados de la historia de la humanidad, sobre todo de la Iglesia de Jesucristo. El pecador debe correr a arrepentirse, porque en cualquier momento el Señor vendrá a arrebatarnos y establecerá un juicio con todos los seres humanos, unos para perdición y aquellos que se arrepienten para salvación de sus almas. Y los hijos de Dios debemos afirmarnos cada día más en la búsqueda de Dios, en la obediencia, en la oración y en el hacer la voluntad de Dios, porque se acaba el tiempo y debemos aprovecharlo. No nos imaginamos cuán poco tiempo nos resta sobre esta tierra. Por eso, ese pequeño lapso de tiempo de la gracia debe ser aprovechado de la manera que la palabra de Dios establece, velando, orando, despiertos, sobrios y obedeciendo a Dios. En la palabra de Dios encontramos la historia de Jonás, uno de los profetas menores. Este hombre fue escogido por Dios, como muchos otros. Jonás también. Y vemos que Dios plasmó la historia de muchos de estas personas que Él escogió para realizar hazañas y para ser usados por Él. Y notamos que no solamente se habla de las cosas buenas, de los momentos de obediencia de estos personajes, sino que también Dios permitió que quedaran plasmados sus errores, sus malas decisiones y sus rebeldías. ¿Sabe para qué? Para que nosotros nos miremos en el espejo de esos errores. Y nosotros que hemos alcanzado los fines de los siglos, no cometamos los mismos errores. No están ahí por casualidad y no lo trae hoy Dios a través de esta enseñanza tampoco al azar. Dios quiere que nosotros nos miremos en este espejo. Y si estamos haciendo lo mismo que hizo Jonás, dejemos de hacerlo inmediatamente, porque vuelvo y digo, Cristo viene en cualquier momento. Vamos a reflexionar acerca de los errores que cometió Jonás. Y vamos a leer en el libro de Jonás capítulo 1 los versos del 1 al 3, ya que este tema y estos errores lo vamos a ir viendo en diferentes partes. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. ¿Cuál fue el primer error que cometió este hombre? Menospreció, desobedeció la palabra de Dios. Un error, lamentablemente decirlo, muy común en estos días. Días que se parecen a los tiempos de los jueces. Y esto puede sonar duro, pero es así. La gente hace lo que le parece. Jonás escuchó la orden de Dios y él entendió que él no tenía por qué hacer eso y menospreció la palabra que Dios le había dado. Y veamos qué dice la Biblia acerca de ese menosprecio a la palabra invaluable, a la palabra maravillosa, a la palabra poderosa, a la palabra que es vida, la palabra que es el mismo Jesús. Veamos qué dice la Biblia acerca del menosprecio a la palabra
de Dios. Y si usted entiende que usted se está rebelando contra esa palabra, escuche lo que dice el Señor. Proverbios capítulo 13, en su versículo 13, dice, el que menosprecia el precepto, refiriéndose a la palabra, perecerá por ello. Mas el que teme al mandamiento será recompensado. El que no hace caso al precepto de Dios va a perecer tarde o temprano, pero la muerte eterna llegará a la vida de aquellos que menosprecian la palabra de Dios. ¿Y cómo es que menospreciamos nosotros la palabra de Dios? En el libro de Primera Samuel, en su capítulo 15 y su verso 23, tenemos el ejemplo de el primer rey de Israel, Saúl. Saúl desobedece a Dios, que le da la orden de destruir a Amalek completamente, y por miedo al pueblo desobedece, y por avaricia, por quedarse con alguna de las cosas de Amalek, pues también se rebela contra Dios. Y el verso 23 de 1 Samuel capítulo 15 dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión. O sea, cuando usted se revela contra lo que Dios ha establecido en su palabra, que ni una jota ni una tilde perecerá de ella, que todo lo que está escrito aquí se cumple, que tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento son palabras verdaderas de Dios y deben ser honradas y deben ser obedecidas. Cuando usted se revela contra la palabra, la orden dada por Dios, usted comete el mismo pecado que un adivino. Y eso es un pecado abominable. Y como ídolos e idolatría, la obstinación. O sea, Jonás mostró obstinación. ¿Por qué? Porque Dios le dijo, Jonás, vete a Nínive, predica, pregona contra ella. Dios en su misericordia quería salvar esta nación pecadora. Y Jonás dijo, no, yo no voy para Nínive. Y se fue para donde él entendía que tenía que irse. Y también engañándose a sí mismo, tratando de huir de la palabra de Dios. Porque esa palabra a él no le gustó, ese llamado a él no le gustó. Y como a él no le gustó, pues él creía que yéndose a otra parte donde Dios no lo había mandado, pues él iba a poder huir de la presencia de Dios y de la disciplina y el trato de Dios por rebelarse, por obstinarse, por menospreciar la palabra y no obedecerla. Como ídolos e idolatría, la obstinación. Muchos hijos e hijas de Dios decimos, oh no, yo no soy idólatra. Pero estamos equivocados porque cuando nosotros somos obstinados en hacer lo que nosotros queremos hacer por encima de lo que Dios ha dicho que debemos hacer, y mucha gente está haciendo esto en este tiempo. Muchos cristianos están haciendo lo que le parece por encima de lo que Dios ha establecido en su palabra. Dice la palabra, usted es un idólatra. Cuando usted dice, voy por ahí, no importa lo que diga la Biblia, usted es un idólatra. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Y lamentablemente, dolorosamente, muchos hoy en día han sido ya desechados, desaprobados por Dios y no lo saben, porque ni siquiera se han dado cuenta que han menospreciado la santa palabra de Dios. Y hablamos de la palabra de Dios, hablamos del libro sagrado, pero hablamos también de esa palabra que viene a través de hombres y mujeres ungidos, hombres y mujeres escogidos por Dios, que nos están diciendo las cosas como son, que nos están diciendo la verdad, esa verdad que no nos gusta, que nos duele, pero que nosotros menospreciamos, porque somos personas rebeldes y obstinadas. ¿Cómo lo fue este hombre Jonás? Graso error del ser humano y del cristiano no prestar atención a la palabra de Dios, aunque le duela y aunque cueste renunciar a todo lo que posee. En Jeremías capítulo 6 y sus versos 10 al 19, escuche lo que dice el Señor en su palabra. ¿A quién hablaré y amonestaré para que oigan?
He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová le es cosa vergonzosa, no la aman. Por tanto, estoy lleno de la ira de Jehová. Estoy cansado de contenerme. La derramaré sobre los niños de la calle y sobre la reunión de los jóvenes igualmente, porque será preso tanto el marido como la mujer, tanto el viejo como el muy anciano. Y sus casas serán traspasadas a otros, sus heredades y también sus mujeres, porque extenderé mi mano sobre los moradores de la tierra, dice Jehová. Porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Ese es el mensaje más común de estos días. Poner la curita encima del problema y decir paz, pero en el fondo del corazón no hay paz, porque lo único que produce paz y gozo en el ser humano es la obediencia a la palabra de Dios. ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza. Por tanto, caerán entre los que caigan. Cuando los castigues, caerán, dice Jehová. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y entonces hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Puse también sobre vosotros atalayas, que dijesen: escuchad al sonido de la trompeta. Y dijeron ellos: no escucharemos. Así es esta generación. No vamos a escuchar. Por tanto, oíd, naciones, y entended, oh congregación, lo que sucederá. Oye, tierra, he aquí, yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. Y entonces luego nos estamos preguntando, ¿por qué estamos como estamos? ¿Por qué tanta maldad, tanto dolor y tantos juicios están siendo derramados sobre la tierra? Porque hemos menospreciado la santa y poderosa palabra de Dios. También en Jeremías capítulo 8, sus versos 7 al 9, sigue diciendo el Señor: aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo, y la tórtola y la grulla y la golondrina guardan el tiempo de su venida, pero mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. ¿Cómo decís? Nosotros somos sabios y la ley de Jehová está con nosotros. Ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Los sabios se avergonzarán, se espantaron y fueron consternados. He aquí que aborrecieron la palabra de Jehová, y qué sabiduría pueden tener. Zacarías capítulo 7, versos 11 y 12 dice: pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír, y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primeros. Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Está claro por la palabra de Dios que la ira de Dios se manifiesta en contra de aquellos que menosprecian, desechan, no quieren oír la verdad de la palabra de Dios. Y sí, hoy en día hay mucha palabra, pero palabra de hombre, porque la palabra de Dios que yo le estoy leyendo a usted, que eso no lo dije yo, todo eso que yo le he dicho lo ha dicho Jehová de los ejércitos, que no cambia y que no
miente y que ejecuta su palabra en el momento que usted menos lo espera. Por eso es que nosotros debemos hacer caso al llamado de Dios, a la ley de Dios. Porque vuelvo y le digo, cuando usted menos lo espere, usted pagará la consecuencia de ese grave error. Salmo 19, sus versos 7 al 11 dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. Y dulces más que la miel, que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos en guardarlos. Hay grande galardón. La felicidad, la dicha, la prosperidad verdadera de un ser humano está en guardar, obedecer, seguir al pie de la letra los mandamientos del Señor. En la actualidad, como nunca antes, tenemos acceso al mensaje de la palabra de Dios. Sin embargo, esta es una generación apóstata. Esta es una generación que toma lo que le conviene y lo que no, le rechaza del mensaje. Menosprecia esta generación lo que Dios está hablando y lo que Dios quiere que escuchemos. ¿Qué estamos haciendo con el mensaje de la palabra de Dios? ¿Qué tú vas a hacer con este mensaje? Isaías 66, versículo 2 dice, miraré, dice el Señor, al que es pobre y humilde y tiembla ante mi palabra. Al que honra, respeta y guarda mi palabra, a ese yo lo miraré y lo atenderé. Y el Salmo 119, en su verso 165 dice, mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo.